Bienvenido a esta enseñanza. Hoy hablaré del Evangelio y también estaré hablando del arrepentimiento, bautismo en agua y Espíritu Santo. También estaré mostrándote cómo compartir el Evangelio al sentarte en una mesa y demostrar que un cristiano es alguien que se arrepiente y se bautiza en Cristo Jesús y con el Espíritu Santo y vive del mismo modo que Jesús vivió. Van con el mismo Espíritu Santo sanando enfermos y expulsando demonios. Esta enseñanza será de bendición para usted y contestaré a algunas preguntas de la última enseñanza y que Dios les bendiga. Bienvenido, espero compartir la palabra. Voy a seguir hablando sobre el arrepentimiento, también del bautismo en agua y también del Espíritu Santo. Y comenzaré a responder las cartas que recibí de la enseñanza la semana pasada. Tengo muchas respuestas de las enseñanzas, también algunas preguntas. Y voy a ir a la enseñanza de la semana pasada y le daré más detalles. Voy a mostrarte en la práctica cómo puedo compartir el Evangelio. Por lo tanto, lo primero de esta enseñanza va a ser donde enseñaré y compartiré la palabra. Y en la otra mitad me sentaré en esta mesa y te mostraré cómo comparto el Evangelio. Esto va a ser una herramienta que comparte el Evangelio con las personas. Que veamos gente que es salva. 2 veces he hablado de Evangelio y también de sanidad y patada de arranque. Esto es importante y está creciendo muchísimo. Sabemos que la gente solo se salva si oye la palabra de Dios y también a través de los milagros. Si nos fijamos en los avivamientos en China, dicen que un 80% de las personas han sido salvas o vienen a la fe gracias a un milagro. Vienen a la fe por un milagro que sucede en sus vidas o también puede suceder en alguien que les rodea. Sanar enfermos es parte de esto. Predicar el Evangelio, obedecer la palabra de Jesús, hacer milagros, sanar enfermos, como leemos en Hechos. Así como los primeros discípulos lo hicieron. Tomaré tiempo para ver eso y mostrarte cómo lo hago, porque quiero que tengas las herramientas. Por lo que vemos, no solo las personas sanas, sino también la gente en las iglesias crecen. Yo voy a orar ahora. Dios, gracias por todo lo que haces, por estos testimonios que oímos que llegan de diferentes partes del mundo. De esta enseñanza. Gracias porque está utilizando esto y desea usarlo también el día de hoy. Le ruego que me ayude con esta enseñanza, ayúdeme a compartir su palabra hoy y oro para que todos reciban esta enseñanza, que puedan abrir sus ojos para que vean lo que está diciendo su palabra y también que abran sus oídos para que puedan oírlo también. Hoy a través de esta enseñanza y abra sus corazones para que reciban todo lo que quiera darle. Se lo ruego, Dios, bendiga esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén. Prometí la última vez darle algunos testimonios de cómo inició la patada de arranque. Esto va increíblemente bien. Y en Dinamarca y en todo el mundo están recibiendo la patada de arranque y sanan a los enfermos. Me encantan los testimonios que se vienen y lo único que me dan ganas es salir y hacerlo.
También hay gente que me escribe que no puede hacerlo solo y está bien, pero no termina allí para encontrar a alguien que pueda ir con usted. Es importante que inicies ahora. No espere 2 semanas o un mes. Ahora Dios está trabajando. Me encantan los testimonios que llegan. Hay algunos que escriben algunas cosas, algunos envían videos y algunos envían fotografías de lo que hacen. Y eso me gusta. Y hay un chico en Holanda que tiene la patada de arranque hace algún tiempo y está sanando a los enfermos y está viendo cosas increíbles. Y quiero compartir este testimonio porque me envía fotos de algunas personas que él ve llegar y son sanas. Comenzó con esta imagen. Este es un hombre que oraba en la estación. Creo que fue quien se sanó. Y él fue sano. Increíble poder continuar. Y ha hecho lo que tenía que hacer porque después envió esta imagen de una mujer con 2 muletas que fue sana también. Unos días después me envió otra imagen, otra foto de esta otra mujer con 2 muletas que se sanó también. Ella recibió sanidad también. Y envió esta otra fotografía hace días. Aquí está otra persona que también recibió sanidad. Y esta es otra fotografía de otra persona. Vamos a iniciar y aquí están las 5 fotografías de personas que fueron sanas. Esto es lo que Dios hace, y no solo por quienes usan muletas, también por mucha gente. Y hay otras personas que inician ahora. Y una de las fotos que me envió es de esta mujer que se levantó de la silla de ruedas. Ella no podía caminar. No sé qué estaba mal con ella, pero por 2 años había estado en esa silla de ruedas y Dios la sanó. Y se despertó, se levantó y se fue a la casa empujando la silla de ruedas. Esto es lo que Dios está haciendo. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en todo el mundo. Y usted puede ser parte de esto, pues la única diferencia que existe entre él, usted y yo y otras personas es que actúan sobre lo que han recibido. Él actúa sobre lo que él ha recibido. Si lo haces y ejercitas tus músculos de fe, verá las mismas cosas que él está haciendo. La diferencia es que él ya lo hace, pero todo el mundo puede hacerlo. Hay personas que solo tienen que tomar la palabra y van a actuar en consecuencia de eso. Y hay otras debido a los temores que creo tal vez todavía no están listos, y es por el miedo. Tienes que dar el paso sobre el miedo y comenzar a trabajar y obedecer la palabra. Quizás no lo haga en la calle a como él lo hace, ni en la escuela, tal vez no lo haga ni siquiera en el trabajo, en el lugar donde vive. Solo tienes que ir y poner las manos a la gente y ver que la palabra es verdadera. Y continuar y poner en marcha a personas con usted y comparta algunos testimonios con otras personas. También anime a otras personas que hagan lo mismo. De esta enseñanza hablaré de cómo Pedro predicó: arrepiéntanse cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de su pecado. Pedro predicaba el arrepentimiento y bautismo para perdón de pecados, y después recibirán el Espíritu Santo. Esto fue lo que vimos en Hechos. ¿Por qué estaba predicando? Porque Jesús estaba predicando el arrepentimiento, estaba hablando de bautismo en agua y en Espíritu Santo. Y que creer en Jesús es obedecerle. Y necesitamos eso porque entonces nosotros vemos a Jesús. Toda divinidad, arrepentimiento hacia Dios, bautismo en Cristo Jesús y el bautismo con el Espíritu Santo. En Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo es la garantía de la promesa de que un día vamos a estar delante de Dios. Por lo tanto, es importante que lo tengamos todo. Y tengo muchas respuestas de esta enseñanza. Alguien escribió
poderosa enseñanza, me encanta. Otro escribió, Tom, muchas gracias por esta lección. Ustedes han abierto la palabra de Dios de tal manera que ha cobrado vida en mi corazón. Eso me encanta. Me hace examinar mi corazón y también me hace asegurar la santidad dentro de mí y conocer realmente a Dios. La canción de Lene es de unción y también de bendición para mi vida. Espero que siga escribiendo y cantando canciones de adoración para el Señor, así como lo hizo David. Lo que dice aquí es, me alienta a inspeccionar mi ser y asegurar la santidad en mí y conocer realmente a Dios. Esto es lo que esta enseñanza debe hacer. Para revisar nuestro ser y asegurar que tenemos lo que se necesita y que realmente conocemos a Dios. Y si analizan en el Renacimiento siempre hubo un examen a los cristianos. Cuando Dios se mueve con el Espíritu Santo, las personas se detienen a examinar si realmente conocen a Dios. Y así fue que el Renacimiento comenzó en el corazón de los cristianos, pero ahora vivimos en un tiempo donde no está permitido hablar de eso. No se nos permite hacer preguntas sobre salvación. No. Simplemente creen que todo está bien. Este es el diablo que mete mucho miedo en muchos cristianos. ¿Soy salvo de verdad? Y los cristianos que tienen muchísimo temor en la iglesia cometen un error y dicen, por supuesto, que estés salvo. Yo creo en Jesús. Ellos dicen, yo creo en Jesús y todo está bien. Pero no debe ser así. Debemos examinarnos y buscar a Dios y hasta recibir el Espíritu Santo como garantía de la salvación, hasta que estemos seguros de que estamos seguros de ser salvos. Esto es lo que está escrito aquí. Lo que la enseñanza debe hacer, me pasa igual cuando leo la palabra de Dios, si estoy en Cristo. Si no es así, entonces un día no va a ser bueno. Así que tengo que estudiar si estoy verdaderamente bien en Cristo. Gracias por lo que escribió aquí. Otro hombre que escribió, querido Torben, buena lección sobre el arrepentimiento y también el Espíritu Santo que limpia su vida. Estoy de acuerdo, lo veo en mi vida, porque Dios limpió mis pecados. La fe y el arrepentimiento son el comienzo y el final. Y el final viene a través del Espíritu. Pero una cosa no veo en mi vida. Usted dice que es siempre una señal tras las personas que reciben el Espíritu Santo. Y la pregunta es, usted dice que siempre se habla en lenguas. ¿Está 100% seguro de eso? Las personas que son bautizadas podrían ser diferentes porque Dios da a quien Él quiere dar. Está bien. Quiero decir que me preguntó si esa es mi experiencia, que todos y cada uno de los que reciben el Espíritu Santo comienzan a hablar en lenguas. En primer lugar, no importa mi experiencia. Lo importante es lo que la palabra dice. A menudo este es nuestro gran problema, construir teología de nuestras propias experiencias, en lugar de cambiar nuestras experiencias por realmente lo que habla esta palabra de Dios. Construimos sobre eso, sobre nuestras experiencias. No es lo que se ve cuando se refiere a sanidad. Porque nuestra enseñanza nos tiene en la iglesia actual que está construida sobre nuestros fracasos. Está construida en nuestra experiencia. Cuando no queremos ver sanidades, construimos una teología y una gran teología para explicar por qué esto no ocurre. Lo mismo es con el bautismo del Espíritu Santo. Algunas iglesias que enseñan que es para todos. Hay algunos que enseñan que solo es para unos cuantos
y otros enseñan que esto ya pasó. No puedes hacer eso hoy. Por lo tanto, si usted pregunta a las iglesias acerca de sus experiencias, son diferentes en cada iglesia. Usted va de iglesia en iglesia y verá diferentes experiencias. Así que si construimos nuestra teología en la experiencia, todo se vuelve loco, porque todo no puede ser verdad. En la iglesia, donde no hablan en lenguas, sí, esto es lo que la palabra dice, que no todos hablan en lenguas, no hablan en lenguas o de lo que hacen. ¿Cómo es la iglesia donde todos hablan en lenguas? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Puede verlo? Voy a compartir mi experiencia, pero quiero hacer algo. En primer lugar, quiero preguntar, ¿qué significa la palabra? ¿Por qué está donde está? No empezamos con nuestra experiencia, comenzamos con la palabra de Dios. Y busquen Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos cada uno, bautícese y reciban el Espíritu Santo. Y todos respondieron, queremos ser bautizados. Había alrededor de 3,000 personas ahí, y no lee que comenzaron a hablar en lenguas, pero respondieron a lo que estaba diciendo, y yo creo que empezaron a hablar en lenguas después. Pero no lee esto porque esto es lo que la palabra dice. Pero hay otros lugares donde podrá ver cómo el Espíritu Santo vino. Por ejemplo, el primer lugar es en Hechos capítulo 8, con Felipe en Samaria. ¿Qué es lo que lee aquí? Lee que las personas se arrepintieron y bautizaron en agua, pero que no fueron bautizadas por el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿cómo sabían ellos que no habían sido bautizados con el Espíritu Santo? Los apóstoles sabían, y cuando entendieron que no fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos vinieron y entonces ellos les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo los apóstoles sabían que no recibieron? ¿Y cómo es que ahora sí saben que recibieron el Espíritu Santo? Y había un tipo llamado Simón que vio que el Espíritu Santo fue dado por las manos de los apóstoles. ¿Cómo Simón sabía eso? No leemos que hablaban en lenguas ni de lo que hicieron. No hubo una señal porque sabían que no habían recibido. Y después vieron que habían recibido, Simón vio que lo habían recibido. El hombre que escribió para mí dice, sí, pero la señal es que el Espíritu Santo limpia nuestra vida. Pero no es la señal, porque usted también experimenta que si la señal es que el Espíritu Santo estaba limpiando sus vidas, entonces Simón no podía verlo. Simón vio en el momento que habían recibido el Espíritu Santo. Simón vio la señal en sus vidas, y no era una señal que oró por ellos y año y medio después sucedió algo en sus vidas. No, fue un análisis médico, la señal de lo sucedido. Las personas oraban y las personas que recibieron sabían que recibieron. Y las personas que estaban alrededor también. Por lo tanto, siempre hay una señal. Vaya al capítulo 10 de Pedro y Cornelio. Pedro no pensó en ese momento. Los paganos, los no judíos, podían recibir la salvación, pero vio que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque comenzaron a hablar en lenguas. Ellos hablaron en lenguas. Pedro sabía entonces que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos hablaban en lenguas? Todos. Y se puede ir al capítulo 19. Cuando Pablo llegó a Éfeso, se reunió con algunas personas y preguntó si tenían el Espíritu Santo. Su respuesta fue que no lo tenían. No habían oído hablar del Espíritu Santo. Pero
Si preguntas a alguien si ha recibido el Espíritu Santo, si no hay señal, ¿cómo puedes saberlo? Y allí Pablo entonces puso sus manos sobre ellos, y todos ellos comenzaron a hablar en lenguas y profetizar. Así que aquí vemos las personas que hablaban en lenguas y profetizaban y adoraban a Dios, y en otra parte hablaban, la única cosa que en común tiene es que hablaban en lenguas. Esto es lo que es más común, hablar en lenguas entre todos. Creo que esta es la señal. Es como un bebé en la manera natural. Cuando nace un bebé, el bebé recibe un lenguaje, su forma de hablar. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, es un idioma por el que puede hablar. Esto es lo que he leído en la palabra de Dios. Mi experiencia fue lo mismo con la sanidad. Al principio no ocurría nada, pero no cambié lo que la palabra dice, solo porque yo no lo miraba. Después comencé a ver un poco y luego vi bien lo que la palabra dice y empecé a ver más y más. Mi experiencia con el Espíritu Santo es la misma que cuando fui un nuevo cristiano. No vi a nadie bautizado con el Espíritu Santo. Luego vi pocas personas y eso le gustaba a Dios y ha ocurrido. Oh, no vaya a casa y espere, vamos a ver qué pasa con el Espíritu Santo. Hay pocos aquí y unos allí, pero yo cambié por la palabra de Dios y vi que esto era la voluntad de Dios. Y si saben que es la voluntad de Dios, se puede orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces recibirá lo que usted le pida. Y empecé a ver más cosas, más gente bautizados con el Espíritu Santo. Casi desde el año pasado he visto personas. No he visto a nadie que no es bautizado con el Espíritu Santo cuando estoy con ellos. Tal vez en una reunión de la que solo hay poca gente, pero si tengo tiempo con ellos y los llevo a un espacio para orar, entonces ellos recibirán el Espíritu Santo y hablarán en lenguas. Tuve unos niños y yo no estaba seguro si entendían el Evangelio de arrepentimiento y el bautismo en agua. O si alguna vez lo habían visto. Así que le dije a los padres de familia que si pasábamos por la palabra de Dios, entonces aceptaron y oré por ellos después y muchas personas más. Y ahora es natural y es como el año pasado porque sé que esto es la voluntad de Dios. Y veo mucha gente que es bautizada con el Espíritu Santo. Yo no digo estar orgulloso, pero debe ser algo natural para nosotros. Y en el viaje a Canadá la semana pasada, creo que más de 20 personas se bautizaron con el Espíritu Santo. Y uno de ellos fue una señora que vino a mí y estaba segura de que era bautizada con el Espíritu Santo. Pero ella no hablaba en lenguas. Pero ella experimentaba cómo Dios llenaba su vida y el Espíritu Santo también. Así que la llevaron a otra habitación y su marido estaba allí y hablamos un poco. Después oré por ella y entonces recibió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo la llenó, pero ella no hablaba en lenguas todavía. Y yo sabía por lo que la palabra dice, y lo experimenté el mes pasado, sé que ella lo tenía dentro de su cuerpo. Ella solo necesitaba sacarlo. Ella solo necesitaba salir de su tradición y la palabra de la teología. Entonces le dije, habla en lenguas, porque necesita salir de esas gafas. Necesita quitarse esas gafas. Ella tenía mucha tradición y miedo en su vida a causa de sus tradiciones de la iglesia y quiero que rompa eso de manera que el Espíritu Santo fluya a través de usted. A menudo esto es lo que veo y hablé con ella y ella gritó, ¡Ah, Jesús! Y estaba gritando
en lenguas y vimos tan claro que estaba hablando en lenguas. Y hablaba por el Espíritu Santo, se podía ver claramente. ¿Y qué pasó? Lo que pasó fue que rompió con la tradición y entonces el Espíritu Santo se hizo tan fuerte dentro de ella que comenzó a salir y a romper esa tradición. Entonces ella cayó y fue libre de algo y comenzó a hablar en lenguas. Y después bautizamos a 8 personas y ella se encontraba en el agua y diciendo: quiero bautizarme hoy porque mi marido y yo nos reunimos con Dios en esta biblioteca. El Espíritu Santo entró y se reunió con nosotros. Quiero bautizarme, y entonces fue bautizada en su fe. Así que ella no había podido hablar en lenguas y podíamos haber parado ahí en ese momento y construir una teología de por qué no ocurrió. Es lo que leemos en Mateo 17, donde los discípulos de Jesús no pudieron expulsar un demonio y Jesús se acercó e hizo al muchacho libre del demonio. Y hoy podemos construir mucha teología de eso y eso ocurre en pocos sitios por nuestras gafas religiosas. Si vamos a la palabra de Dios, no es lo mismo. Creo que hay que tener esto de nuevo en la iglesia. Necesitamos regresarlo a la iglesia para todos los que se bauticen con el Espíritu Santo y puedan hablar en lenguas. Mi experiencia se parece más y más a lo que dice la palabra de Dios. Para responder esta pregunta, ¿hay siempre una señal? Sí, siempre lo hay. ¿Estás seguro? Sí, cada vez es así, si lo reciben. Y si no, no es que Dios no quiera esto, sino que no hemos roto nada, absolutamente nada, de las tradiciones. Y creo que si no lo tienes, no te asustes. Solamente siéntate, ve a la palabra de Dios y ora, y quizás, como esta mujer salió de su tradición, entonces continúe hasta que lo tenga. Estas son algunas de las preguntas y quiero decir que debe ser mucho mejor que una iglesia para hacer que la gente venga a Dios. Tiene que ser algo que les llame la atención. Cuando viajo en el mundo, me encuentro con mucha gente en las iglesias que aman realmente a Dios, pero no hay ningún discípulo. Nadie les enseña cómo llegar a la verdad o a la salvación. Y es lo que la iglesia está esperando. Está esperando que Dios venga y lo haga Él. Pero Dios nos ha mandado a hacerlo a nosotros, ir a compartir la palabra de Dios para que se arrepientan. Él nos ha ordenado que bauticemos en agua y también con el Espíritu Santo. Y también en Canadá, en el mismo lugar, esta mujer estaba un joven que llegó a la iglesia unos meses y entonces le pregunté, ¿son nuevos en la fe? Él dijo, sí. Y dijo, ok, primero pregunto a la gente, como en Hechos 19, ¿recibió al Espíritu Santo cuando usted llegó a la fe? ¿Eres bautizado con el Espíritu Santo? Y él dijo, no. Y le pregunté, ¿hablas en lengua? No. ¿Están bautizados en agua? No. Necesitamos guiar a las personas porque realmente querían hacerlo ellos, pero nadie les había mostrado cómo hacerlo. Así que lo llevé a un ejemplo de discipulado. Lo llevé a una habitación, oré por él, se bautizó con el Espíritu Santo y encontró a Dios como nunca antes. Entonces las dudas desaparecieron de su vida, se fueron. Él hablaba en lenguas y dijo, no sé de dónde proviene esto. Él se hizo bautizar con el Espíritu Santo y se fue y oró en lenguas. Y era completamente nuevo. Y más tarde, en el mismo día, encontramos un poco de agua y se bautizó en agua. Quien lo bautizó fue uno que nunca lo había hecho antes. Y hablé con ellos y una de las personas que lo había llevado a la iglesia, al que se bautizó,
Dijo que abrió sus ojos, que Dios nos había mandado a hacer eso, pero muy a menudo tenemos que esperar a Dios. Muchas personas en la iglesia invitan a los no cristianos, ellos van a la iglesia y creen en Jesús, pero el bautismo en agua y Espíritu Santo es algo que solo ocurrió una vez, pero no debería ser así. Jesús nos ha mandado a ser discípulos, y esto es lo que hago cuando estoy fuera. Y yo los llevo por la palabra de Dios, como ahora lo estoy haciendo. Oramos por las personas, se bautizan con el Espíritu Santo y la gente se bautiza en agua. Hay otra persona que me escribió, es una interesante enseñanza, todavía espero que no signifique que la gente de bases luteranas y de modelo de Constantino no se salven. Hay tantos discípulos de Jesús en esas iglesias, incluso si piensan diferente acerca del bautismo. Nuestro Padre es bueno, Él nos amó tanto que envió a su Hijo para nosotros, y todo el que acepta a Jesús como su Señor será salvo. Salvación es más de lo que Dios hace a lo que nosotros hacemos. Este es un don que recibimos por fe. Amén. Este es un don que recibimos a través de la fe en Cristo Jesús. Pero una vez más, para creer en Jesús es obedecer a Jesús. Cuando hablo de esta pregunta, que si hay muchos discípulos en la iglesia que piensan de manera diferente a lo que yo pienso sobre el bautismo, en realidad no importa lo que yo pienso. Para ser sincero, no importa mi pensamiento, porque no estarán un día frente a mí, no se van a parar delante del Papa o van a estar delante de Lutero. Ellos estarán al frente de Jesucristo y lo que importa es lo que dice Él. Así que no importa lo que nosotros pensamos. Eso realmente no vale. O lo que decimos, es justo lo que ella dice, que Él ha enviado a su Hijo, que todo el que cree en Jesús será salvo. Esto es lo que leemos en Romanos 10. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esto es lo que la palabra dice. Es completamente cierto lo que ella está diciendo. Pero Jesús también dice otras cosas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Y yo creo que cuando hablamos de salvación, todos hablamos de Jesús y de creer en Él, aceptarlo como Señor. Pero para poder aceptarlo, hay que obedecerle. No se puede decir que Él es el Señor si no hacemos lo que Él dice. Y muchos un día, como en Mateo 6, dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hecho esas cosas? Y entonces el Señor va a decirles, apártate de mí, no te conozco, pecador. Entonces, no eres salvo solo por su confesión. Necesitas tener una vida que demuestre que Jesús es tu Señor. No es simplemente confesar para ser salvo, sino cuando hacemos lo que Él pide. Espero no diga que los luteranos y católicos no se van a salvar. Yo no dije eso. No puedo decirlo porque realmente no lo sé. Y quiero preguntarle, ¿sabe usted cómo puede estar 100% seguro que esas personas se salvarán? ¿Puedes saber? ¿Y está seguro que se salvarán? ¿Sabe qué es lo que es? ¿Sabe qué es lo que está en su corazón? ¿Sabe qué están pensando en haber recibido el arrepentimiento y la fe en Dios? Y a continuación el Espíritu Santo trabajará en lo que usted necesita para ser bautizado en agua. Salga de este sistema de la tradición y construya sobre la palabra de Dios para ser bautizados con el Espíritu Santo.
entonces el Espíritu Santo está trabajando y trabajando en estas personas, pero las personas saben, puede escuchar mucha tradición más de lo que se siente en el Espíritu y lo que el Espíritu Santo dice. Usted no sabe lo que está dentro de ellos y somos tan rápidos para ser engañados. Jesús tenía 12 discípulos, uno de ellos era Judas, un mentiroso, ladrón, robaba dinero y Jesús sabía, pero ninguno de los otros 11 sabía esto de Judas. Lo vieron como un creyente igual a ellos, pero otra cosa es la verdad. Yo no digo que la gente no se salva, y no sé lo que está ocurriendo realmente en sus vidas. Mucha gente bautista, metodista, pentecostés, luterana, de modelo de Constantino. Muchos de ellos aman a Jesús. Yo las he conocido, he viajado por el mundo, pero yo no juzgo, y usted no debe juzgar también. Y cuando hablo de juzgar, es no solo que vaya al infierno, no es que vaya al cielo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo se puede saber que va a ir al cielo y cada vez que hablamos de juzgar siempre es, hey, no se permite decir que va al infierno? Sabemos lo que Jesús está diciendo y si tal vez Dios no ha revelado a esas personas y porque Dios no ha revelado aún y entonces si mueren todo va a ser bueno. Pero no sé lo que Dios está revelando en su corazón y cómo el Espíritu Santo le está llamando. Quizás esta enseñanza procede de Dios. ¿Quién escribió esto? Quien escribió esto porque quiere dar este mensaje. Tal vez este es el camino y Dios quiere tocar su corazón. No sabemos exactamente lo que ocurre, solo sabemos lo que la palabra dice. El problema hoy son nuestras gafas religiosas, nuestras tradiciones. Porque yo no tenía gafas en Canadá. Y hay algunas personas de la escuela bíblica que ellos dijeron, ¿dónde están las gafas? Y fueron traídas estas gafas. Pero si yo voy a una iglesia luterana, de modelo Constantino, realmente tienen un problema con el Espíritu Santo cuando hablas en lenguas. Tenemos que llegar a ese lugar donde recibimos el Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Tendría un problema si tuviera antecedentes bautistas. También, si hablar en lenguas, si usted tiene una base pentecostal, hablará en lenguas. No, es natural. Pero si digo, el bautismo en agua es necesario para la salvación, no, el bautismo en agua es más que una señal, un símbolo, no es necesario. El pueblo bautista, si el bautismo en agua es necesario, y por supuesto en la luterana es necesario, eso es lo que sucede. Hay diferentes casillas para, si yo como un hombre pentecostal y bautizado con el Espíritu Santo digo que el bautismo en agua es necesario para la salvación y no hay salvación en el bautismo, muchas personas, desde el carismático de base pentecostal, me mirará como, ¿qué está diciendo? Pero si usted va a una iglesia luterana en Dinamarca, y vaya a su sitio web y hace una pregunta acerca de su bautismo, todos dirán, sí, es necesario. El bautismo y la fe para salvar a la gente. ¿Puedes verlo? Nuestro problema hoy es que hay personas en este cuadro que tienen problema con esto. Los dos son muy diferentes. ¿Son diferentes estos dos? Otros no tienen problema con eso, pero tienen problema con esto otro. Pero si volvemos a anterior, de que todo fuera cambiado por el modelo de Constantino, entonces todo ha sido cambiado en ese sentido y muchas otras cosas también fueron cambiadas. Si se va a Hechos y dice lo que Pedro dijo, que para poder ser salvos empieza por el arrepentimiento, pero usted tiene que seguir lo mismo.
y el que llegue al final, éste será salvo. Para seguir a Cristo y llegar al final, usted necesita no solo arrepentirse, debe ser bautizado en agua y también necesita el bautismo en el Espíritu Santo. Si yo digo que en Hechos no tenían problema con él, todos dirían, sí, esto es lo que la palabra dice. Pero si en el libro de los Hechos dijera que no es necesario ser bautizado en agua, entonces me mirarían como, ¿quién eres tú? ¿Qué me estás diciendo? Porque parece tan loco, porque no es lo que Jesús trajo. O si escribía en el libro de Hechos que el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lengua es solo para pocas personas, también dirían, ¿qué estás diciendo? Porque no vieron eso. Lo que estoy enseñando aquí era normal en Hechos y va a ser normal hasta la última iglesia. Pero lo que sucedió fue que 3 cosas desaparecieron del libro. Tenemos el modelo de Constantino, donde todo es diferente. Seguido tenemos la reforma de Lutero, cuando llegó a la ciudad con todo eso. Las cosas en el modelo de Constantino se fueron, pero él no entendía lo que era la fe. Entonces Dios envió el renacimiento bautista, tenemos el arrepentimiento y luego el Espíritu Santo. Pero hoy el problema es que la gente está sentada en sus gafas, está con sus lentes ahí sentados y por eso hay muchos problemas con las enseñanzas que Jesús dio. ¿Y cómo Pedro dio en Pentecostés? Preguntémonos, ¿qué queremos construir en la palabra de Dios? ¿O queremos construir en nuestra tradición? Y para contestar, no me diga que esas personas no son salvas, pero tampoco que son salvas. Porque no sabe lo que Dios está tratando en sus corazones. Solo sé que Dios ha revelado esta enseñanza a usted que está viendo este video. Y Dios quiere que vaya por todo el mundo porque Él llama a su pueblo, a muchos en el tiempo del fin, que se van a convertir en engañadores. Pero ¿qué? Ser engañados es algo que ocurrió porque en nuestra pequeña caja alrededor del mundo pensamos lo mismo. Pero si usted está en la caja y nos fijamos en los otros lugares, va a entender todo. Las personas aquí son engañados. Si han crecido en este cuadro, verá que no son engañados aquí. Pero cuando han crecido en una tradición, creemos que eso es lo único que es verdad, nuestra tradición. Y al igual que ella, yo también tenía problemas con eso. Para ser honesto, todavía estaba trabajando con eso. Conozco mucha gente y sé de mi tradición y base, yo solo me arrepentí y me bauticé. No recibí personalmente como lo leí aquí. Así que también es algo con lo que lucho. No porque no me veo en la palabra, sino por lo que veo a mi alrededor. Así que tengo que lidiar conmigo mismo y... ¿qué queremos hacer? ¿No queremos construir teología de lo que vemos alrededor? Queremos construir sobre la palabra de Dios. Así que mi problema es similar al suyo. Lo sé, hay mucha gente buena, los amo. Y sé que aman a Jesús también. Pero tal vez esto no ha sido revelado, o tal vez su tradición es más fuerte que su amor por Jesús. No sé. Solo sé que tenemos un mandato y es predicar la verdad de la palabra de Dios. Esto es lo que digo. Algunas personas me escribieron que Dios realmente ha abierto sus ojos a las nuevas formas y lo que Dios ha revelado a ellos es genial para mí. Alguien escribió, Torben desempacó este mensaje sin explicar. Entonces habló de Mateo 28, donde Jesús había mandado a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribió que esto ocurrió, salió a bautizar personas, pero si ves en el arrepentimiento, es al Padre, el bautismo en agua al Hijo, el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es lo que Jesús nos mandó a hacer. Usa la palabra bautismo, pero si ven a Jesús, nos ha mandado a ir y a ser discípulos en el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. No hay nada más que la verdad. Gracias a esta lección me libré de la tradición y las iglesias y las cosas que alguien me dijo antes. Espero el próximo mensaje. Alguien me escribió, os bendigo a todos, Torben.
Esta era una poderosa explicación. Alguien me ha bautizado, no importa quién me bautiza. Y yo digo, el asunto es que siga. Recuerdo también que este increíble texto de Primera de Juan 5, que trata de la superación del mundo por haber nacido de Dios, y hay tres que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno solo. Y es muy claro, la sangre, el arrepentimiento hacia Dios, en la salvación, el arrepentimiento hacia Dios en la salvación, la sangre de Cristo en el agua, la sangre de Cristo, el agua, el Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo. Para él, cuando dice que habla de haber nacido de Dios, tres son los que dan testimonio: la sangre, el arrepentimiento hacia Dios, el perdón de Jesús por la sangre y el agua y el Espíritu. Para él era como, wow, esto es increíble. Y un chico que me escribió, me envió este mensaje, me encanta esto. En Hechos 2:38, Jesús murió, fue sepultado y se levantó de nuevo. Murió, el arrepentimiento, enterrados porque somos sepultados con Cristo, subió de nuevo por el Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a ver. Hay muchas ilustraciones. Morimos, somos sepultados con Cristo y nos levantamos de nuevo como una nueva persona en Cristo, recibiendo el Espíritu Santo. Hay tantas imágenes en todo el mundo de Dios cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en usted y abre los ojos. En el libro de Gálatas, por ejemplo, las personas dicen, hey, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No es la ley, es gracia. La fe en Jesucristo. Y esto es lo que la palabra en el libro de Gálatas dice. Y el pueblo me dice que si no es necesario ser bautizado, porque esto es un hecho, que somos salvos por fe, no por obras. Pero si usted va a los Gálatas, se puede ver que esas cosas también están ahí. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 2, leemos, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Así es que Pablo les pregunta, ¿han recibido el Espíritu Santo por ley o por la fe? Él es usado, el Espíritu Santo, cuando se habla de salvación. La misma palabra, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Si ve Hechos capítulo 19, donde él pasó a Éfeso y preguntó al pueblo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron no, y oró por ellos. Y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Así que recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu es lo que dije aquí, que era normal. Por lo tanto, cada vez en la primera iglesia, cuando escribía a los cristianos allí, fue a los cristianos que se arrepintieron y se bautizaron en agua. Si continúa en Gálatas, se puede leer en el capítulo 26, para que sean todos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, todos los que habéis sido bautizados en Jesús, se han revestido de Cristo. Así que él habla a la iglesia en Galacia cuando recibieron al Espíritu y dijo, todos somos hijos de Dios a través de la fe. La Biblia dice, bautícense en Cristo, y lo hemos entendido mal, hemos entendido esto incorrectamente. Actualmente muchos no viven en la plenitud de Dios y son engañados por nuestras tradiciones o gafas. Y es por eso que nosotros tenemos que salir de esas tradiciones. Otro me escribe, me encanta esta enseñanza y quiero compartirla con mi iglesia. Está bien. Se le permite compartir esta enseñanza con quien usted desee. Personalmente, esperaré antes yo lo puse en mi sitio web para preparar unas cuantas enseñanzas antes.
Si desea compartirlo, está permitido. Tenemos que dar esto a la gente. Si tiene más preguntas, voy a responderlo más tarde. En la siguiente lección voy a hablar del arrepentimiento, el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Quiero hacerlo más práctico, tan práctico como pueda. Ahora mismo voy a poner esto lejos y poner algo aquí. Voy a quitar esto de aquí. Voy a mostrar cómo comparto el Evangelio. Más tarde voy a hablar de Lucas 10, lo que Jesús nos ha mandado hacer. Al salir y buscar a alguien, dé la paz, vaya a su casa, comparte el Evangelio. La mejor manera es esta, en una mesa de café. Luego ilustran el Evangelio por las cosas que tengan ahí en la mesa. Es muy importante si realmente queremos ver que son salvos. No es solo para compartir un mensaje y 5 minutos para que haga una oración. Tiene que mostrarles de qué trata todo. Así que a menudo cuando estoy en la calle, cuando las personas hablan conmigo, yo los invito a un café. Sentémonos para compartir el Evangelio con ellos. Y yo lo hago a la manera que voy a mostrar ahora. Y después que lo ven, están sorprendidos. Luego se arrepienten, los bautizo en agua o impongo las manos en ellos y reciben el Espíritu Santo y se bautizan en agua. Esto funciona porque la palabra de Dios es la verdad. Así que ahora voy a poner una mesa preparada para usted y voy a mostrarte cómo hago eso. Ahora estoy sentado y te enseñaré cómo comparto el Evangelio. Al mismo tiempo les daré algunas ideas y explicarles por qué hago lo que hago. Tenemos que ser mejores para ayudar a la gente a entrar en la plenitud de Cristo. A menudo voy a las personas que en las iglesias solo dejan que ocurran cosas en cualquier forma. Si Dios quiere bautizar a las personas con el Espíritu Santo un día, eso no debe ser así. Tenemos que ir a bautizarlos, debemos conseguir que se arrepientan. Debemos salir con el fin de ayudarlos a ser bautizados en agua y hasta que reciben al Espíritu Santo. Pero a menudo dejamos que las cosas sucedan y creemos que depende de Dios, pero no, es de nosotros. Dios nos ha mandado a nosotros a hacerlo. A menudo cuando comparto el Evangelio uso este ejemplo para los cristianos y para muchas cosas más. Yo uso este ejemplo para compartir con mucha gente. Digo, imagine que estamos jugando ajedrez. Yo muevo y ahora es su turno. Luego es mi turno. Y de nuevo es su turno ahora. Después me toca de nuevo. Entonces pregunto, ¿se me permite 2 movimientos a la vez? Pues no. Si quiero mover, ¿me es permitido? No. En el ajedrez hay que esperar hasta que te toca a ti. No importa cuánto quiero mover, no importa las veces que quiera hacerlo, no es permitido antes de que el otro mueva, pero después de que él lo hace, yo puedo hacerlo. Además, toma tiempo, tengo que esperar que mueva para poder mover yo, pero no se trata solo de un juego de ajedrez y otros juegos por el estilo. Esto es también real, es igual en la vida real. Nosotros hemos pecado, entonces Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros. Dios ha hecho todo lo que puede de su parte. Ahora depende de nosotros, y Dios ha hecho lo que debía. Él está esperando por ti. Ahora es tu turno, para que las personas se muevan. El problema es que la gente está esperando a que Dios lo haga. Y conozco muchas personas que dicen, si Dios es real, tiene que venir a mí. Si Dios es real, tiene que venir y mostrármelo. Entonces le dije a cada uno de ellos, Dios es real, pero Él ha hecho todo de su parte. Ha llegado la hora de responderle a Él. Vosotros habéis pecado. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados y Él manda
a las personas en todo el mundo a arrepentirse y cuando se arrepientan, entonces serán salvas. Lo serán inmediatamente porque Dios espera que usted quiera ser salvo. Entonces, usted se va a poder salvar. Así que Él le puede perdonar y luego inmediatamente la persona debe bautizarse y eso te liberará del pecado. Inmediatamente cuando usted impone las manos reciben el Espíritu Santo y tenemos que hacerlo. Pero nosotros en la iglesia de Dios esperamos que Dios haga todo y que Él se encargue de todo. Y muchos no cristianos también son así. Entonces comparto el evangelio a la gente en la calle o en una mesa como esta. En la calle les invito con frecuencia a ir a un café, a tomar algo en McDonald's, comer algo en Burger King o una cafetería o un lugar donde sentarme con ellos y ahí poder compartir el evangelio. No me gusta esto, pero siempre comienzo con el ejemplo del ajedrez. Porque quiero que sepa que es totalmente de ellos. Depende de ellos. Y después le digo, ahora quiero que usted lo haga. Entonces, ¿cómo te moverás? Y lo que debe hacer para que Dios pueda perdonarte. Así quiero compartirlo de esta manera. Imagina que este buque es Dios. Dios creó al hombre para vivir con él. Y todo iba bien, caminaban juntos, todo iba bien al principio. En Génesis todo estaba muy bien. Ahí no había pecado en el mundo, no había enfermedad, no había depresión. Adán y Eva caminaron con Dios y hablaban con Él y le conocían. Dios creó muchos árboles en el jardín y allí estaba el árbol de la vida. Y cuando comes, entonces vives para siempre y no estarás enfermo. Pero también estaba el árbol del conocimiento, del bien y del mal. ¿Por qué Dios creó un árbol en el jardín que no era permitido comer? Porque Él dice que de todos los árboles del jardín sí, pero no de ese. ¿Por qué Dios quiso que fuera eso? Mi esposa dice que me ama, y creo que me ama por su propia y libre voluntad. Optó por estar conmigo. Si ella solo lo hizo porque fue creada para hacerlo, o si ella tiene un cheque cada mes con mucho dinero, me verá y dirá, Torben, te amo. No lo hago por dinero, pero cuando viene, entonces ella necesita el dinero. No puedo saber que ella lo hace por amor, porque ella no tiene opción. Y Dios da opciones a la gente, y ellos eligieron el mal. Entonces ellos comieron del árbol del bien y del mal. El pecado entró al mundo, entró el pecado en el hombre. El hombre pecó contra Dios y él cambió. Y se puede leer que en el capítulo 3 dijo que no quería que el hombre comiera del árbol de la vida, porque si se comía del árbol de la vida, viviríamos para siempre y siempre tendríamos problema con el pecado. Y como no quería que la gente comiera del árbol de la vida, los echó fuera del jardín y envió ángeles para mantenerlos lejos del árbol de la vida. Y debido a que las personas no tenían más comunión con Dios, tuvieron hijos y ellos pecaron, y los niños pecaron también, y entonces se mataban entre sí, unos a otros, y ahora vivimos en este mundo donde las personas están en pecado lejos de Dios y no tienen comunión con Dios. Vivimos en un mundo caído donde hay pecado, muerte, enfermedad, depresión, muchas enfermedades. Hay guerra en el mundo. El mundo hoy es diferente del creado por Dios. Y he conocido muchas personas en la iglesia que dicen que es difícil creer en Dios por todo el mal que ocurre en el mundo. Ellos no leen la Biblia. Todo lo malo que sucede es prueba de que la palabra es verdadera. Porque Dios dice que es así, porque estamos viviendo en un mundo caído. No estamos creados para morir, pero la muerte entró en el mundo por el pecado, y todo el mundo peca. Usted va a morir si peca, porque la paga del pecado es muerte. Cuando peca, muere voluntariamente. Usted no quiere morir porque hay algo en nosotros que dice que no estamos creados para morir. Este es el mundo en el que vivimos. El problema es el pecado. No vemos el pecado como
problema porque nos comparamos con las demás personas. Mientras que usted está aquí, en este mundo, y te comparas con esta otra persona, a aquella persona, entonces piensas que estás bien. No piensas que eres una mala persona y no quieres ver el pecado como pecado, porque te comparas a ti mismo con un mundo caído, pero si te comparas a Dios y antes que el pecado entrara en el mundo, verás cuánto has caído. Y el pecado es mucho, mucho más que lo que pensamos que es. La Biblia dice, no mientas, y los que mienten serán arrojados en el infierno. Pero creemos que no es tan malo porque no pecamos en cosas más malas que estas. Y no es tan malo y todo eso, pero hay que entender, es que no es tanto lo que hacemos, es a quién lo hacemos. Si miento a mi hija, ¿qué puede pasar si apenas tiene 8 años? Pero, ¿qué pasa si miento a mi esposa? ¿Qué puede suceder? Las personas de hoy y el mundo lo hacen, es por eso que vienen los divorcios. Si tienes a un jefe y le mientes, puedes ser despedido por tu jefe. Estamos hablando de lo mismo. Si mientes a tu hija, nada es lo que va a pasar. Si mientes a tu esposa, entonces vas a divorciarte o tendrías un problema. Si mientes al jefe, puedes ser despedido. ¿Y qué sucede si en el tribunal mientes al juez? Puedes ir a la cárcel. ¿Te das cuenta? Usted puede ir a la cárcel porque miente a un juez, porque él tiene más autoridad que la persona que ha pecado. Entonces, como él tiene más autoridad, más fuerte será la condena. Mi hija, nada sucede. Mi esposa, un problema. Mi trabajo, el despido. El juez, voy a la cárcel. Entre más autoridad tiene la persona, entonces mayor será el castigo. Tenemos que entender, cuando mentimos, no es a la persona que mentimos. Primero, no es a la persona. Lo hacemos contra Dios, que ha dado la vida y te ha creado. Y mentimos contra Él. Dios tiene más autoridad que cualquier juez aquí en la tierra. Y porque es mucho más grande, el castigo es más fuerte. Y Él es santo. Y es por eso que Jesús dijo, no matarás. Y muchos piensan, no estoy matando a nadie. Pero si ves más allá, no es solo lo que usted hace, es también su pensamiento. Él dijo, si tienes odio en tu corazón, eres un asesino. Si dijiste idiota a alguien, te vas a ir al infierno. También dijo que no debes mirar con lujuria a una mujer, porque si no, en tu corazón ya has cometido adulterio, igual que si hubiera hecho algo físicamente, sí. Y si has visto pornografía en internet, vives en lujuria buscando estas mujeres ahí. Entonces vives en pecado. Todos han hecho eso, algunos lo han hecho, algunas personas han caído, pero esto es todavía pecado y Dios lo ve igual si usted sale y en realidad es infiel con alguien. Trate de imaginar, Dios, Él va a juzgar por sus propias normas. ¿De acuerdo? Vamos a buscar una mejor frase. Imaginémonos, cuando naciste pusieron un chip en tu mente, y ese chip ha grabado cada pensamiento, cada hazaña que has hecho desde el momento que naciste hasta hoy. Tiene videos y ponemos un video cada 5 minutos con las cosas que has hecho. No todas las cosas son buenas. Cuando haces algo malo estás frente a un juez en un tribunal. Él no va a mirar las cosas buenas, eso no importa. Él solo va a buscar el crimen. Cuando Dios va a mirar en tu vida el delito, ¿qué va a pasar? Imagina que tengo ese chip ahora mismo y voy a hacer una película de 5 minutos con todos los malos actos y pensamientos hechos, todo el pecado hecho. Impuros pensamientos, las cosas que has hecho, en dónde las has hecho, si has cerrado la puerta y apagado la luz y pensaste que nadie estaba viendo, pero Dios ha visto todo y me tomó solo 5 minutos hacer este video, el video de tu vida, y lo pongo en Facebook. Entonces todos podrán verlo. Todos van a verlo. ¿Estarías
tan avergonzado que no saldrías a cualquier lugar de nuevo. Yo no sé lo que haría con usted, pero si fuera yo estaría tan avergonzado de mi vida, que está en internet, sería tan vergonzoso también al saber que las personas que nos rodean son culpables como tú y yo. Así que si la gente sabe lo que había en nosotros, estaríamos avergonzados. Si sabemos que todos son culpables, igual. Pero un día vas a estar enfrente a Dios, el santo que nunca hizo esas cosas, y usted y yo hemos hecho, y ese día no va a decir y no va a culpar a nadie más. Usted caerá en garras de la muerte. Usted sabrá que es culpable. Y Dios enviará a cada persona al infierno. Aún así, Él es un Dios bueno. El problema es que unos dicen, ¿cómo un buen Dios lanzará a personas al infierno? Si lo hace, es que es un mal Dios. Pero no es Dios el problema. El problema es la gente que hemos pecado y hemos caído tan lejos de las normas que no vemos, porque nos comparamos con las demás personas. Pero Dios es tan bueno, y lo mismo que un buen juez, un juez justo que detiene a las personas que han hecho un delito y los pone en la cárcel, entonces Dios va a castigar a los pecadores. Y todos han pecado. Y si lo niega, usted es un mentiroso. Y si es honesto, sabe que ha pecado. Así que este es el problema. Hoy, el pecado entró al mundo. Si Dios quiere, puede lanzar al mundo entero al infierno. Y seguirá siendo un buen Dios. Puede lanzar a todos los que pecaron al infierno. Y aún así, es un buen Dios. El problema es que pecamos, pero Dios nos ama. Por eso envió a su único Hijo, a Jesucristo. Jesús fue nacido de Dios, el Hijo de Dios. Él es Dios. Vivió sin pecado. No robó, no mintió, no tuvo otro Dios. Y Él hizo todo lo que Dios le mandó a hacer. Él nunca pecó. Caminó con Dios como Adán antes que entrar el pecado al mundo, y vivió una vida perfecta cuando tenía 30 años. Entonces Él se bautizó con el Espíritu Santo, y desde ese día comenzó a caminar, y entonces predicaba el reino de Dios está cerca, y la buena noticia, y sanaba a todos los que encontraba enfermos. Y fue tentado por Satanás, pero Dios estaba con él, y él caminó e hizo grandes milagros. Y entonces Él murió en la cruz, pero nunca mintió, y nunca robó igual que nosotros, y nunca hizo las cosas que hemos hecho. Y Él se levantó de nuevo cuando fue sepultado y se acercó a sus discípulos, les habló acerca del reino, y Él se fue al cielo y envió a su Espíritu Santo aquí abajo. Esto es lo que Jesús hizo, y ahora tenemos que creer en Él, y tenemos que hacer las cosas que la Biblia dice: arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos en agua y recibir el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos de hacer. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que reconoce su pecado contra Dios y se arrepiente ante Dios y cree en Jesús, y en el momento que lo hace, Dios quitará el corazón de piedra y le dará uno nuevo. La vida nueva estará dentro de ti, pero es necesario enterrar el viejo cuerpo, porque si está muerto, el espíritu está vivo. ¿Cómo puede hacerlo? Siendo bautizado en agua. Y esto es tan importante como en países donde muchas personas mueren debido a un tsunami, un desastre, y muy rápido los entierran. Porque si una persona muerta no se entierra, el cuerpo comienza a pudrirse y ese cuerpo va a crear enfermedades. Entonces va a matar la vida. Es por eso que es muy importante que la vida dentro de ti no se muera. Entonces entierra el viejo cuerpo y haz esto: morir con Cristo y resucitar con Él, y luego recibe el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo.
no es un pequeño Espíritu Santo, es grande. Y Él tiene un gran Espíritu Santo. Y ahora estás caminando aquí en la tierra de Cristo, libre de pecado, bautizados con el Espíritu Santo y predicando las buenas noticias. Y das sanidad a los enfermos, lo mismo que Jesús hizo. Y cuando la gente cree en la palabra de Dios, la palabra acerca de Jesús, y se arrepienten con Dios de su pecado, será bautizado en Cristo Jesús. Y a continuación reciben el Espíritu Santo y empezarán a caminar aquí. Eso es lo que se necesita para ser salvo: arrepentirse de sus pecados, ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo. Y si se mantienen en Cristo, un día, dice la Biblia en el último capítulo, usted va a estar frente a Él, va a estar allí comiendo del árbol de la vida en la Nueva Jerusalén. Y de esto es que se trata. El árbol de la vida. El pecado entró al mundo, por lo tanto la gente fue echada del jardín para que no comieran del árbol de la vida. Y el pecado fue el problema. Entonces Dios comenzó a crear un cielo y tierra nueva. Y con el diluvio, Noé y su familia, ellos fueron salvos del diluvio. Estaban en el arca. El problema es que el pecado estaba en ellos, por lo que esta vez, en lugar de comenzar una nueva tierra, está creando un nuevo hombre y una nueva mujer. Y más tarde va a crear una nueva tierra. Y cuando ustedes son nuevos en Cristo, Él está trabajando en su vida, limpiándolo de pecado. Y por tanto, tratemos de vernos como Jesús. Y un día, al pasar por la última etapa, vamos a ser exactamente como Él. Y entonces, vamos a tomar del árbol de la vida y vivir para siempre. Entonces creo que una vez siendo salvos, seremos salvos para siempre. Sí, pero si estamos realmente salvos, una vez que estemos ahí, vamos a tomar y comer del fruto de la vida. Y esto lo lee en el último capítulo de la Biblia. ¿Qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es Jesús. Jesús, Él es el árbol de la vida. Podemos comer de Él. Ahora podemos ser parte de Él. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos la garantía de nuestra salvación. Y entonces seguimos caminando en Él por el Espíritu Santo. Y un día vamos a estar delante de Él. Así es como comparto el Evangelio, algo así. Y cuando he compartido el Evangelio, entonces yo le digo a la gente que se arrepienta y tomo su mano y oro por ellos, y si se arrepienten de corazón, entonces el Espíritu Santo va a tocarlos y llenarlos. Y a continuación oro por el bautismo del Espíritu y pido a Dios una vez más y que lo llene con el Espíritu Santo. Ahí inician a hablar en lenguas y luego voy a bautizarlos en agua y los pongo en marcha. Lo he hecho muchas veces y creo que hay que compartir el Evangelio para que la gente entienda qué es lo que necesitan hacer. No se puede hacer 5 minutos en la calle. Usted debe tomar tiempo con las personas y no media hora o 20 minutos. Y luego ore por ellos hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo y llévelos a buscar agua para ser bautizados en Jesucristo. Y a continuación, inicie a discipularlo, que esto es lo que Jesús nos ha mandado, ir a bautizar personas en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después enseñarles a obedecer todo lo que le ordenó. Y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y un día nos vamos a ver con Él. Cuando salgamos de este cuerpo, vamos a verlo tal y como Él es. Vamos a estar frente a Él. Así que comparto el Evangelio. ¿Cómo puedes ser salvo? Por medio del arrepentimiento. Usted necesita ser bautizado en agua. ¿No ha recibido el Espíritu Santo? Tienes que ir y bautizarte con el Espíritu Santo. Encuentre a alguien que lo tenga, que ore por usted y busque a Dios. Orar, porque Dios dice que si lo pides, Él va a dar. Esta es una promesa y esta es la enseñanza que compartí este momento. Si usted tiene preguntas, ya que la próxima vez hablaré sobre arrepentimiento, luego pecado,
y también hablaré del bautismo en agua y voy a hablar del Espíritu Santo también. Vamos a continuar hablando de Lucas 10 y mucho más después, porque estas enseñanzas son solo el principio. Seguiremos hablando de Lucas 10 mientras voy a mostrar la visión que Jesús nos ha dado en el cuerpo de Cristo y cómo vamos a ayudarle a construir su iglesia. Dios te bendiga con esta enseñanza y yo espero que sea una bendición para ti y veas la enseñanza una y otra vez. Siéntese en su hogar y practique la forma de compartir el Evangelio cuando están delante de alguien y sabrás cómo hacerlo. Que Dios los bendiga.